9:24, Manuel. Bueno, deseamos ir al inicio del programa hoy sobre un trabajo de MX que vamos a presentar, de MX, efectivamente, sobre las redes de frío y refrigeradores para mantener en buen estado sustancias biotecnológicas, vacunas, hormonas, trabajo que ha estado haciendo y que va a presentar esta mañana la directora de MX aquí con nosotros en el estudio, Sandra Romandía. La directora editorial. Sandra Romandía, una periodista de larga trayectoria, muchos trabajos de investigación ya en su historial profesional. ¿Y desde hace cuánto tiempo directora editorial de MX? Sandra, qué gusto tenerte aquí. Muy buenos días, Ciro. Muy buenos días, Manuel. Gracias por el espacio. Desde hace 1 año y medio estoy dirigiendo editorialmente MX, dirigida por Rogelio Cárdenas, así es, a quien le mandamos un saludo. Bueno, problemas en las redes de frío y refrigeración en hospitales públicos, concretamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. Sandra. Gracias. En hospitales y en unidades médicas del IMSS. En MX lo que quisimos hacer, Ciro Manuel, es revisar qué estaba pasando con la red fría del IMSS, porque nos empezaron a llegar muchos testimonios de enfermeras, de médicos, de que estaban teniendo muchos problemas para el resguardo de vacunas y para el manejo de biológicos, como bien dijo Manuel, de hormonas, antibióticos, etcétera, y que incluso pues ellos se lo atribuían a que a lo mejor la baja de vacunación que ha registrado el país, que hay que recordarlo, lleva un porcentaje importante a la baja, podría ser porque se les echan a perder muchos de estos biológicos. Un tema muy difícil de hablar, tengo que decirlo, porque viven muy preocupados, amenazados muchos del personal de salud. Y lo que hicimos en MX es revisar con documentos y con testimonios qué es lo que está pasando en la red de frío del IMSS. Primero, solo recordar qué es la red de frío. Es todo este proceso de logística, manejo y almacenamiento de vacunas y estas sustancias que son importantes para la atención en salud. ¿Y qué encontramos? Bueno, por una parte, testimonios súper preocupantes de enfermeras y médicos que nos dicen, y que ahorita les vamos a compartir un fragmento de eso, que batallan su batalla diaria de estar revisando los refrigeradores, de estar cuidando que no se hayan echado a perder las sustancias o las vacunas que van a dar, y que de pronto a veces muchas pues se echan a perder y que tienen que reportarlo, pero pocas veces se cambian los aparatos. Por otra parte, tuvimos acceso a informes internos en los que el propio IMSS reconoce que hay refrigeradores domésticos dentro de los hospitales y las unidades médicas a falta de aparatos especiales para resguardar las vacunas y los otros biológicos. El refrigerador doméstico es el que compras en una tienda. Para tu casa. Así es. Tu refrigerador. Que lo que pone en riesgo, y reconocen ellos, pues la calidad del resguardo de estas sustancias, ¿no? También reconocen que, bueno, están la mayoría obsoletos, que muchos tienen muchísimos años ya de haberse comprado. Yo te comento, la norma oficial señala que después de 10 años se tienen que cambiar, pero muchos de ellos tienen entre 11 y 15 años. Y hay un dato que particularmente nos preocupó mucho, que es que de las 384 unidades donde se aplican vacunas principales en los 32 estados del país, se revisaron 492 refrigeradores y congeladores, porque según la temperatura se llaman refrigeradores o congeladores, y de estos solo menos del 10% es absolutamente funcional. Esto quiere decir que según este desglose de este documento, y que van a poder revisar en mx.com, más tarde, que lo publicaremos durante el día, 200 de los refrigeradores revisados tienen más de 15 años y cerca de 250 más de 11 años. Deberían máximo tener 10. Y cuando hablo más de 15 años es que hay refrigeradores de 1999, del año 2000, que nada tendrían que hacer en el sistema de salud. Y bueno, si me permiten citar una parte de este reporte interno, que, insisto, estos documentos los tendremos en línea en unos momentos más. Dice, algunos de los insumos requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo ya no se encuentran en el mercado, y en otros casos no funcionan los displays ni los termómetros digitales. La alarma es visual pero no auditiva, las puertas no cierran herméticamente y no se registra la temperatura en el papel del termograficador. Así es como recalcan en estos documentos la urgencia de reponer estos refrigeradores para la cadena de red de frío. Pero aparte, me gustaría compartirles un byte de una enfermera del personal de salud, Alejandra, que está aquí en la Ciudad de México y que nos explica un poco con lo que tienen que enfrentarse todos los días.
Un mal manejo de la red fría en los medicamentos afecta demasiado en su utilidad, porque si no se encuentra la temperatura adecuada, hay algunos medicamentos, por ejemplo las vacunas más que nada, que si no están a la temperatura en que deben de estar, pierden su efectividad. Y los antibióticos también, hay algunos como la cefotaxima, la dicloxaxilina, que se asientan y al momento de quererlos administrar pues ya no son aptos para poderlos poner. Hay un horario en lo que se le administran los medicamentos, por ejemplo a las 10 de la noche, y ya cuando vamos a administrar el medicamento y no sirve, tenemos que esperar a que nos lo repongan y volverlo a administrar. Eso más o menos pasa como una hora. Pues lo único que podemos hacer es reportarlo a nuestros jefes inmediatos, pero en su caso solo nos reponen el medicamento o lo que vayamos a aplicar, y lo que ya se echa a perder pues se desecha. Que yo me he dado cuenta pues desde que yo ingresé al hospital pues hace 2 años, pero me imagino que tiene bastante tiempo y no se ha dado solución, porque se arregla una cosita unos 2, 3 días y vuelve a fallar. La voz está distorsionada con intención para proteger la identidad de esta enfermera. Sí, sí, hay que decirlo, el personal de salud tiene mucho temor de revelar esta situación. Nos han comentado incluso que les revisan su teléfono al entrar y salir a ver si no tomaron fotografías de cómo se encuentran hospitales y unidades médicas y los problemas que enfrentan. Y bueno, esta es la realidad. Y por otra parte, pues nos dimos a la tarea de ver quiénes son las empresas que están dando mantenimiento o proveyendo al sistema de salud, específicamente al IMSS y Bienestar. Y encontramos muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, la empresa que está dando mantenimiento y que debería de dar insumos y mantener al 100 los refrigeradores y congeladores en Sonora, es una empresa que en realidad se dedica a temas de construcción y residencial, ¿no? Para que construye desarrollos residenciales, y que se llama Alpha Lean Construction, y que fue fundada más o menos en 2017. Y bueno, la gran pregunta es si no tiene experiencia, pero bueno, se está ocupando de esto. Por otra parte, en Tabasco, por ejemplo, encontramos otra empresa que se llama Soluciones Preventivas Fénix, que al ir a buscar dónde está la empresa, qué están haciendo, con qué material cuentan, pues encontramos un domicilio vacío en una carretera desierta, donde no pudimos tener acceso a nada, y bueno, ese es el domicilio fiscal y no tiene ningún tipo de registro, ¿no? Siempre queda la duda, por supuesto, de qué es lo que se está haciendo en esta administración con las nuevas empresas que tuvieron que surgir después de que prácticamente se rompió con la cadena de frío y el contacto con los proveedores y distribuidores del sexenio anterior, a partir de 2019, cuando había unas 47 empresas que más o menos principalmente surtían al sistema de salud. Ahora encontramos que hay más de 160 que se crearon de 2018 a 2022 para este tipo de cosas, ya sea como proveedores como para mantenimiento de la red de frío. Y pues estos son los resultados, Ciro Manuel. Bueno, ¿cuál sería de este trabajo la extensión del problema? Vemos que documentan falta de poco cuidado en toda esta red de red de frío, equipos obsoletos. ¿De qué tamaño es el problema? ¿Cuál es la dimensión del problema en los centros de salud, en las clínicas, en los hospitales del Seguro Social? Es muy alarmante, Ciro. Creo que estos documentos internos a los que tuvimos acceso lo revelan. Vamos a ponerlos a disposición, insisto, y son documentos, hojas y hojas, en lo que describen en palabras muy técnicas. Ahorita lo estamos un poco tratando de digerir para nuestra audiencia, pero los problemas de falta de refacciones, porque son muy obsoletos, mantenimiento inadecuado, pues equipo, como te digo, que no funciona. Y aquí hablamos de refrigeradores que resguardan vacunas y otros biológicos en las principales unidades médicas. En las principales. Sí, que fueron 492 los revisados, de los cuales solo 41 funcionan adecuadamente. Uno de 10, digamos, más o menos. Entonces, problema grave, y además las empresas asignadas no parecen formar parte de firmas especializadas en este tema, por lo que llevan investigado, por lo que se deduce de este reportaje de MX.
Sí, y en los mismos documentos se señala que hay falta de refacciones, hay falta de proveedores para el mantenimiento, se señala, y que no hay refacciones existentes por la descontinuación y la antigüedad de los equipos mismos, que muchos están en reparación y totalmente disfuncionales. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar concluimos este trabajo, un reportaje de MX sobre, híjoles, Manuel, pues otra vez el mal estado, mal funcionamiento o no funcionamiento de otra área, una más, de los hospitales públicos, en este caso del Seguro Social. Hacemos una pausa, 9:35, volvemos. 9:39 por la mañana, vamos con la información. 5 integrantes del Cártel del Golfo del Grupo Escorpión, que serían los posibles responsables del secuestro de los 4 y asesinato de 2 estadounidenses, fueron encontrados amarrados y con una cartulina donde pedían disculpas por este error. La mujer que sobrevivió a este ataque traía consigo 40,000 pesos y los iba a utilizar como primer pago de su cirugía estética, aunque en su declaración la mujer dijo que no recordaba dónde estaba el hospital en el que le harían la operación. Me uno a las voces que piden el cese a la violencia por razón de género de parte de la Presidencia de la República contra la ministra Norma Piña. Me pongo de pie con esta juez, aseguró por la mañana el senador del Grupo Plural, Germán Martínez. Dijo que larga vida a los juzgadores que tienen paciencia y no tienen cobardía. El senador agregó que en México se mide con una vara a los ricos y otra a los pobres, con una a la inversión extranjera y otra a las remesas. Toda esta instalación llamada búnker es muestra de todos los excesos y prepotencia que hubo con Genaro García Luna. Demasiado extravagante, muy costoso y pura faramalla porque no se trabajaba para pacificar al país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador desde el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional sobre la iniciativa de senadores republicanos para que el ejército de Estados Unidos pueda combatir a cárteles mexicanos donde sea que estén. El presidente López Obrador dijo que no van a permitir la intervención de gobiernos extranjeros y, de ser necesario, se hará un llamado para que los mexicanos en Estados Unidos no voten por el Partido Republicano. La inflación de febrero fue de 0.56%, con lo que la inflación anualizada se ubicó en 7.62%, informó esta mañana el INEGI. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 18 pesos con 2 centavos. Concluimos. Sandra Romandía, directora editorial de MX, un gusto, un lujo para el programa que nos adelante en este trabajo sobre pues un problema más en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas del sector público. Ya lo expuso aquí Sandra sobre las dificultades que enfrentan hoy, esta mañana, las redes de frío y refrigeradores en buena parte de los hospitales, las clínicas, los centros médicos del Seguro Social. Así es, Ciro, grave la situación que encontramos en MX, grave las conclusiones que podemos desprender de este reportaje que pueden consultar en mx.com, así como se escucha, y que hoy estamos aquí en exclusiva contigo describiéndolo. Y preocupante, por supuesto, por una parte, lo que encontramos en común es que los trabajadores de la salud están preocupados y hacen lo que pueden. De pronto muchos de ellos son héroes con lo que pueden. Y por otra parte, pues darnos cuenta que resolver este problema tampoco es tan caro. En estos documentos que revelamos y que revelan y explican cómo está la cadena de frío deteriorada, con refrigeradores obsoletos, con congeladores viejos, incluso utilizando refrigeradores domésticos, de esos que se utilizan en las casas y se compran en cualquier súper. Piden al menos un poco más de 50 millones de pesos para resolverlo inmediato, para resolverlo urgente. Y pues si recordamos que el IMSS fue una de las instituciones que tuvo mayor subejercicio en 2022, pues uno se pregunta dónde está el dinero.
qué está pasando con él, cuando por otra parte, pues subsanar este tipo de problemas como la red de frío dentro de unidades y hospitales en México, en 32 estados, pues es tan urgente, y pues lo están padeciendo no solo el personal de salud, sino por supuesto la población mexicana, que tiene que atenderse en esos centros. Muchas gracias, ya subió MX, ya subió este trabajo, podemos ver con el título de... Ahí está. Hasta arriba, hasta arriba. Falla red de frío en Seguro Social, se pone en riesgo la integridad de los biológicos. Ya desde hace unos minutos en la página de MX. Gracias por compartir esta información. Ojalá nos volvamos a ver pronto por aquí. Muchas Sandra gracias. Romandía, directora editorial de MX, periodista de larga trayectoria, además una de las firmas regulares de Opinión 51, en fin, muchas cosas más. Hoy Muchísimas aquí como gracias. directora editorial de MX. Muchas gracias. Saludos a los amigos de MX también. Claro que sí. Gracias, Sandra Gracias. Romandía.